Continuamos con nuestra serie de estudio Conociendo la Biblia. Y el tema de esta noche es muy interesante. El tema es explorando el Nuevo Testamento. Es de verdad muy general. El tema es muy general y no nos va a dar tiempo, ¿verdad? Siempre ese es el factor para analizar muchos detalles que están en la palabra de Dios. Y quizás esta noche no es una prédica, más es una enseñanza. Lo que usted va a escuchar en este momento es una enseñanza. Y tal vez no vamos a mencionar muchos versículos bíblicos, más que será como un análisis, un resumen de cómo es y cómo tenemos el Nuevo Testamento. Yo no sé si usted en alguna ocasión se ha preguntado o a usted le han preguntado ¿qué tan importante es este libro para la humanidad? Yo no sé si usted se lo ha preguntado. Tal vez por tradición nos han dicho que esto es muy importante, que este libro es muy importante. Pero si vamos a un contexto tal vez más general, o un contexto incluso fuera de lo que se nos ha enseñado, fuera de lo que hemos aprendido, ¿cómo podemos decirle a una persona que nunca ha escuchado acerca de Jesucristo, por ejemplo? O que ha escuchado el nombre de Jesucristo, pero desde un punto de vista histórico o desde un punto de vista antropológico, ¿verdad? ¿Cómo podemos considerar que esto es importante? Bueno, la respuesta la podemos ir armando porque es una respuesta muy extensa. Pero si usted no ha estado en las enseñanzas anteriores acerca de esta serie, yo de verdad le invito a que usted busque en nuestro canal de YouTube de la iglesia los mensajes anteriores, porque hemos estado hablando, hemos estado explicando sobre la importancia de la Biblia. Cómo Dios ha permitido que a lo largo de la historia, a través de muchos siglos, nosotros podamos tener la oportunidad de tener este documento en uno solo. Para nosotros es un libro, pero realmente es una colección de libros. Voy a hacer un paréntesis acá. Quiero agradecer al área de niños de la iglesia porque esto lo utilizan los niños, lo están utilizando los niños allá arriba en sus salones para explicar. Ahorita que estamos hablando sobre el mes de la Biblia, conociendo la Biblia, ellos también están estudiando esto. Y la Biblia es una colección, o la Biblia que nosotros tenemos es una colección. Vamos a ver, ¿cuántos libros tiene nuestra Biblia? ¿Alguien lo recuerda? 66, cerquita, por 4, ¿verdad? 66 libros. El Antiguo Testamento, nuestro Antiguo Testamento, es el mismo, digamos, son los mismos textos que utiliza el pueblo hebreo, el pueblo judío. Son 39 libros para nosotros, 39 escritos. El Nuevo Testamento está conformado por 27 libros. Entonces justo aquí tenemos representados 27 libros. O sea, son 27 documentos diferentes. Para nosotros, un libro. Pasta, hojas en medio. Pero en realidad es una colección de muchos libros. Diferentes autores. No es un autor. Y eso nos demuestra que hay un sentir en diferentes personas, y es algo divino, como diferentes personas en diferentes lugares, de diferente posición socioeconómica e incluso de diferente cosmovisión, pudieron escribir, y cómo otras personas estuvieron dispuestas a sacrificar sus propias vidas para mantener vivo este documento. O sea, hay varias pruebas que podemos dar para confirmar de que esto es un libro o es un documento sagrado. Y aquí está la palabra de Dios. Podemos definirla como que esta es la palabra de Dios
y podemos decir también que aquí está la palabra de Dios. Y aquí está revelado el plan de Dios para la humanidad. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, desde el inicio hasta el final, podemos encontrar que la línea de pensamiento se mantiene. Es revelar a Jesucristo, revelar el plan de salvación, el propósito que Dios tiene para todo ser humano. Eso es la Biblia. Pues bueno, hoy vamos a hablar sobre el Nuevo Testamento. En otras ocasiones ya hemos platicado el Antiguo Testamento. Hace 15 días, si no estoy mal, platicamos sobre conociendo el Antiguo Testamento. Hoy hablaremos sobre el Nuevo Testamento. Bueno, como les decía, son 27 libros que conforman el Antiguo Testamento y está conformado en 3 grupos grandes. Yo, honestamente, ahorita para explicárselos a ustedes, se los voy a clasificar en 5 grupos. Primero encontramos 4 libros. Los conocemos como los evangelios. ¿Cuáles son los 4 primeros libros del Nuevo Testamento que son los evangelios? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Muy bien. Según el orden que nosotros tenemos en nuestra Biblia, ahí está también en pantalla la imagen, tenemos el libro de los Hechos, que es considerado un libro histórico. El tercer grupo lo conforman todas las cartas o las epístolas. Cartas, o mejor dicho, la palabra epístola es eso, carta. El apóstol Pablo escribió 13 cartas, lo que nosotros conocemos como las epístolas paulinas. Entonces voy a considerar este grupo. Vamos a ver si contamos bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Consideremos que esas son las cartas del apóstol Pablo. Y ahí están en pantalla. Ahí está la carta a los romanos, primeras, segunda de Corintios, a los Gálatas, Efesios, a los Filipenses, a los Tesalonicenses, bueno, primera y segunda de Tesalonicenses, a Tito, a Timoteo, a Filemón. Ahí están las cartas que el apóstol Pablo escribió. Luego están las cartas que se conocen como cartas universales. Esas cartas universales son 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Esas cartas universales son las que ustedes ven ahí en pantalla, que es, por ejemplo, a los Hebreos, Santiago, primera de Pedro, segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan y Judas. Ahí creo, ahí está Santiago, sí. Esas son las cartas que se conocen como las cartas universales y es el otro grupo. Y por último, se deja, no por orden solamente, no quiero que me malinterprete, no es por orden lo último, no, es porque por un orden lógico y también incluso de revelación, este libro de Apocalipsis, que de hecho Apocalipsis significa eso, revelación. Entonces es el último libro. Y ahí está ordenado los 27 libros del Nuevo Testamento. Ahora, ¿cómo se ordenaron estos libros? ¿Cómo se llegó a esa conclusión? No fue una persona la que decidió, a quien se le ocurrió una mañana y decir, vamos a ordenar estos libros. No fue así. Yo vi un video corto en donde una persona, en su ignorancia, de hecho su título en el video aparecía con un título académico que la verdad me pareció que no le quedaba. Como no se me quedó el nombre de la persona, ¿verdad? Yo no soy muy dado a hacer videos de ese tipo, ¿verdad? Yo creo que tal vez en algún momento será necesario hacerlo, pero requiere incluso sentido común afirmar algo diferente a lo que esa persona estaba afirmando. Esa persona empezó a decir en el video de que el Nuevo Testamento es el resultado de un capricho de personas que estaban en una reunión con intereses políticos, económicos y religiosos, y que por eso llegaron a la conclusión de definir ciertos libros para defender cierta línea de pensamiento. Y uno se queda así como que tan lejos de la realidad. Tal vez ha leído la historia
y la ha leído desde solamente un punto de vista. Yo quiero contarle que cuando uno lee la historia, la verdad no me considero un historiador ni nada de eso, pero me ha gustado leer un poquito y yo le animo a usted para que también lea, que conozcamos la historia. El Nuevo Testamento es el resultado de siglos, de décadas, de diferentes personas, diferentes siervos del Señor, que estuvieron indagando, confirmando, orando, y fue el resultado espontáneo de aquella iglesia primitiva que se le llama al libro de los Hechos. ¿Recuerdan ustedes? La iglesia primitiva de los primeros años de nuestra era, empezaron ellos a colectar esos documentos. Terminó el libro de los Hechos, ¿verdad? Termina el libro de los Hechos, capítulo 28, y ya no se sabe más qué sucedió con la iglesia. Hay libros históricos que van confirmando qué va sucediendo con la iglesia. Entonces ahí es donde uno se va dando cuenta cómo va evolucionando y cómo diferentes personas en diferentes épocas, en diferentes lugares, coinciden con algunos libros. Juntan los manuscritos del apóstol Pablo y unas personas en determinado punto geográfico de África, por ejemplo, del norte de África, ellos sienten en su corazón un sentir y dicen: estos libros consideramos que son inspirados por el Espíritu Santo. Simultáneamente, eso mismo sucede en otra parte. Imaginémonos por el área de Palestina. Otro grupo de personas sienten lo mismo y confirman. No son los mismos, son diferentes documentos copiados. Recordemos de que estamos hablando de los primeros años de nuestra era. No existía la electricidad, no existían fotocopiadoras, no existían escáneres, ¿verdad? Lo que existía era un documento y otra persona lo tenía que copiar, ¿verdad? No era aquello de que usted llegaba a la fotocopiadora y decía: deme 5 copias por favor, se los voy a mandar a diferentes lugares, o voy a mandar 5 correos electrónicos a diferentes lugares. No era así. Era que una persona tenía un documento y tenían que copiarlo 5 veces si se querían enviar a 5 lugares diferentes, y era un trabajo muy fuerte, muy pesado y muy estricto, muy exigente. Pues bueno, eso sucedió, y cuando recibían las copias en diferentes lugares, había muchos documentos. O sea, no podemos negar de que en esos primeros siglos todo el mundo escribía, porque era la novedad, era la tecnología de ese entonces, escribir en algunos papiros con cierta tinta, y era el auge del imperio, del imperio romano, ¿recuerdan ustedes? Entonces se escribía lo que estaba sucediendo. Hay diferentes evangelios, déjeme decirle. Los 4 evangelios que nosotros tenemos, pasaron diferentes pruebas. Fueron analizados por diferentes personas, diferentes siervos del Señor, para definir esos 4 evangelios. Usted no se asuste si en algún momento le dicen: es que encontraron otros libros de otros evangelios. Sí, claro, hay un montón. Le voy a poner un ejemplo. En nuestra era, siglo XXI, Guatemala, agosto 2023. Si solo entre nosotros escribimos 50 documentos diferentes acerca del proceso electoral 2023, ¿cuántos puntos de vista tendríamos? 50. 50 documentos, 50 puntos de vista diferentes. ¿No se me estoy dando a entender? Algunos, sí, que hubo fraude, otros que no hubo fraude. Y es el mismo evento, es el mismo acontecimiento, pero de diferentes puntos de vista. Algunos votamos, otros no votaron, unos se abstuvieron. No sé si me estoy dando a entender. Entonces hay diferentes puntos de vista. ¿Y cómo llegamos a la conclusión? ¿Cuáles deberíamos de tomar en cuenta para la historia? Es duro. En aquel entonces había muchos documentos. Personas incluso que no anduvieron cerca de Jesús también escribieron sus documentos. Recuerde que uno de ellos incluso fue Lucas. Lucas no estuvo caminando al lado de Jesús. Lucas lo que hizo fue recopilar la información con las personas, con los apóstoles, y él lo registró. Lucas era un médico. De hecho, era un no judío.
Y él registró todo eso. Mira qué interesante. Habían varios evangelios, muchos documentos. La iglesia de aquel entonces, guiada por el Espíritu Santo, tomaron la tarea de documentar y decir, este sí, este no, este sí. Está bueno para lectura, pero no lo mandemos a las demás iglesias. O sea, fue un proceso de muchos años. Las cartas que escribió el apóstol Pablo, ¿cómo llegaron a ser parte del canon? Así se le llama, canon del Nuevo Testamento. Bueno, después de ciertos análisis. A quienes les gusta la historia, que están acá, se les van a hacer conocidos que eso fue durante los primeros 4 siglos de nuestra era. Incluso todavía jaló un poquito de los primeros años del siglo número 5 de nuestra era. Y aparecen nombres, como por ejemplo, le voy a mencionar algunos para los que les gusta estudiar. Algunos obispos y algunas personas que se les llamó los padres de la iglesia. Puede anotarlos y usted puede investigar en casa. En el siglo I y en el siglo II aparecen personajes como Ireneo, Clemente de Alejandría, Orígenes. Fueron personajes de mucha importancia para este proceso que yo le estoy mencionando. Y del siglo número 4 están, anote, Eusebio, Atanasio y Jerónimo. ¿Alguien está embarazada? Aquí puede ponerle Eusebio o Atanasio, ¿verdad? Cualquiera. Ahí ya tiene otros 2 recursos que le puedan servir. Estoy molestando. Y Jerónimo, ¿recuerda? ¿Se le viene el nombre Constantino? ¿Se le viene ese nombre a usted? Mire, hay mucha confusión en muchas personas. Muchos dicen, no, es que la Biblia fue por Constantino, él fue el que la mandó a hacer. Es falso. Que en el tiempo, en la época de Constantino el Grande, se haya definido eso, es otra cosa. Si Dios hasta el mismo diablo usa a ustedes. Entonces Dios movió el corazón de Constantino para que en esa época se establecieran muchos cambios. En esa época, estoy hablando de finales del siglo IV, principios del siglo V, fue cuando se establece o se une la iglesia con el Estado, que por cierto hay muchas consecuencias que se pueden considerar negativas en esa etapa. Pero bueno, eso permitió que los documentos se confirmaran. Y fue a través de varias sesiones que se les llamaba concilios, que se iba definiendo cuáles eran los libros. Los definían, pasaban décadas y otro grupo los confirmaba. Pasaban décadas, otro grupo los confirmaba en diferentes lugares. Miren qué interesante es esto. O sea, el Espíritu Santo moviéndose a través de los corazones de las personas. Hay un versículo muy famoso, 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Yo prediqué sobre esto este domingo recién pasado y también hace unos días hablé sobre la inspiración, que realmente fue Dios el que lo expiró y fue el hombre quien recibió esa inspiración. Cuando el apóstol Pablo estaba escribiendo esta frase, él se refería a las escrituras que ya estaban definidas, lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Y quizás él en su corazón, él inspirado, como lo dice acá, y por el Espíritu Santo, él estaba escribiendo, pero muchos de ellos no llegaban a imaginarse lo que iba a representar eso que ellos estaban escribiendo en ese momento. O sea, el apóstol Pablo, él no estaba escribiendo y iba a decir, voy a escribir algo que va a ser parte de lo que se va a llamar la Biblia. No, él ni se imaginaba. Él solamente de una forma espontánea, guiado por el Espíritu Santo, él escribía y escribía. Fueron décadas y siglos después, vuelvo a decirlo, que otras personas recibieron esos documentos y dijeron, esto está inspirado por el Espíritu Santo.
y hay que guardarlo, hay que documentarlo y hay que cerrar el canon. O sea, hay que definir en qué momento se cierra para que ya no otras personas sigan escribiendo, porque resultaron otras personas. Puede anotar otro nombre, otro personaje. Marción es otro personaje que este personaje atentó contra la sana doctrina y empezó a escribir documentos que alteraban la enseñanza correcta, la historia correcta. Entonces, por eso fue que un grupo de personas decidieron, no vamos a permitir que otras personas escriban y hagan, porque confunden a la gente. Entonces definieron estos documentos que conocemos como el Nuevo Testamento. ¿Me doy a entender, hermanos? Yo no sé si a usted le interesa, y yo no sé si usted está disfrutando esto. Como le digo, no es una prédica, no es una enseñanza, no es unos versículos que estamos leyendo, es parte de la historia. A mí me gusta esto de la historia, yo lo encuentro muy interesante, porque al mismo tiempo confirma nuestra fe, nos ayuda a afirmar nuestra fe. Sabemos de que no estamos dependiendo de un libro ¿y usted y quién lo escribió? Fue el Espíritu Santo usted. ¿Y a través de quién? Saber usted, pero ahí está. No. Hay datos científicos, tenemos historia, tenemos algo que es verídico. Lo que nosotros estamos hablando, lo que nosotros estamos creyendo, la palabra del Señor, tiene un respaldo histórico. Y bueno, eso es el Nuevo Testamento. Entonces vamos a empezar a explicar. En los primeros 4 libros, para los que quieran empezar a leer la Biblia y que quieran conocer el Nuevo Testamento, los primeros 4, aquí se narran, bueno, vamos a preguntar, ¿qué se narra en los primeros 4 libros del Nuevo Testamento? Los milagros, la vida, exacto, de nuestro Señor Jesucristo. En esos 4 evangelios se ve, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, cómo fue el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo. Ojo, aclarando algo muy importante. No es que Jesús haya nacido o haya empezado a existir aquí. Por eso el Evangelio de Juan, cuando usted lee Juan, el primer versículo que dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, y ese Verbo se hizo carne. Aquí, en la historia, aparece Jesús hombre, pero aclarando, dice el Evangelio de Juan, Él ya existía, Él ya era desde antes de los tiempos. Perdón, aquí creo que ustedes no están viendo, ¿verdad? Desde antes de los tiempos, Él ya era Jesús. Entonces, en estos 4 evangelios se narran los acontecimientos de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Los milagros que Él hizo, los discípulos, la muerte y la resurrección se narran en estos 4 primeros libros. Luego sigue el libro histórico, ¿verdad?, de los Hechos. En el libro de los Hechos se empieza la narración cuando están los discípulos escondidos, digamos, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo se fue al cielo y ellos se quedaron orando, esperando la llegada del Espíritu Santo. ¿Recuerdan ustedes? Hechos capítulo 1. Y estaban ellos orando. Un versículo bien famoso. Hechos capítulo 1, versículo 8, ¿verdad? ¿Qué dice? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me serán testigos. Ok. Entonces, en esos primeros capítulos se narra que el Espíritu Santo llegue y nos visita. Usted lo puede leer. Capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, capítulo 7. Aparece, por ejemplo, un mártir, Esteban. ¿Recuerdan ustedes? Que estuvo dispuesto a morir. Luego aparece la conversión de Saulo. Eso me parece que está en el capítulo 9, ¿verdad? De Hechos. Pero si usted se da cuenta, la iglesia todavía está ahí encerradita en Jerusalén. No se cumple la promesa. Y me serán testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No se había cumplido. ¿Qué tuvo que suceder para que la iglesia saliera de la comodidad en la que estaba? ¿Alguien me puede responder? Ser perseguidos. Tuvieron que ser perseguidos.
tuvo que haber una persecución. ¿Alguien me puede ayudar, por ejemplo, en leer Hechos capítulo 11, por favor? ¿Cómo empieza la narración de Hechos capítulo 11? Yo quiero que seamos parte de esto también. ¿Alguien ya lo tiene? ¿Cómo dice? Uh-huh. Perfecto. Oyeron los pastores que también, los apóstoles, perdón, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Ok. Se da cuenta que ahí empieza ya la expansión. Capítulo 11. Ya el Espíritu Santo no era solamente para el pueblo judío, sino también para los gentiles. Y el 12, ¿cómo empieza? El capítulo 12. Ah, sí, gracias hermanos de multimedia, gracias. Hechos capítulo 12, ¿cómo empieza? Alguien que me lo lea en voz fuerte. Ahí está, mire, después de que llegó el Espíritu Santo, ya llenó a los del pueblo de Israel, después llenó a los gentiles. En el capítulo 12 hay un personaje y empieza ahí la persecución contra la iglesia. Entonces allí es donde empieza ya a regarse el evangelio. Y eso está narrado en el libro de los Hechos, en este libro, en este documento. Aquí en este documento se narra cuando el apóstol Pablo sale con Marcos, con Bernabé, empiezan los viajes misioneros aquí en Hechos. Luego las cartas paulinas. Algo muy interesante, fíjense que las cartas del apóstol Pablo aparecen no en orden cronológico. En el orden de la Biblia no aparece en el orden cronológico. En la Biblia que nosotros tenemos, las cartas del apóstol Pablo aparecen en orden de tamaño. Desde la más larga hasta la carta más corta. Hace algunos meses estudiamos las cartas paulinas, no sé si ustedes se recuerdan. ¿Usted se recordará cuál es la carta que se cree que fue la última que escribió el apóstol Pablo? Es una carta muy emotiva por lo que él escribe. ¿Alguien se recuerda? ¿Cuál es la carta que se considera que es la última que escribió el apóstol Pablo? No se le viene no sé si usted sabe ese versículo que dice, he peleado la buena batalla. ¿Cómo es que dice? No he perdido la fe, he peleado la buena batalla. Ahí se me fue, ¿cómo es que dice ese versículo? Pero, ¿recuerdan ustedes eso? ¿Dónde dice eso? Segunda de Timoteo. Se considera que la última carta del apóstol Pablo fue la segunda carta a Timoteo. Él estaba ya ahí casi que despidiéndose. Pues bueno, aquí en este tramo aparecen las cartas que hablan sobre la doctrina de la iglesia. Usted quiere saber sobre la doctrina de nuestra iglesia, la fe, por ejemplo, la salvación, aquí aparecen en las cartas del apóstol Pablo. Queremos aprender sobre la justificación. O sea, no somos salvos por nuestras propias obras, sino que hemos sido justificados, hemos sido declarados justos delante de Dios por la sangre de Jesucristo. Eso está aquí. Aquí aparece, en las cartas del apóstol Pablo, especialmente en el libro en la carta a los Romanos. Luego están las cartas universales. Aparece la carta del apóstol Pedro, por ejemplo. Son hombres que caminaron con Cristo Jesús. El apóstol Juan. Y hay dos personajes muy interesantes. Está la carta de Santiago y de Judas. Ahora, ese nombre a algunas personas los confunde, porque hay quienes piensan que Judas es el Judas que traicionó a Jesús. Y dice, ¿cómo puede ser posible que Judas, que traicionó a Jesús, le dio tiempo a escribir una carta? Y no está hablando de ese Judas. En los evangelios aparecen dos Judas, dos personajes, y también dos Santiagos. Tres Santiagos aparecen. Y de hecho, el Santiago que escribió esto
muchos historiadores, según el análisis que se ha hecho, se confirma que es uno de los hermanos de Jesús, o sea, uno de los hijos de María y José. Mire qué interesante esto. El Santiago, que aparece esta carta, Santiago, el escritor, se ha considerado, y hay pruebas según los escritos, según los manuscritos y según los estudios, que es un hermano de Jesús. Igual Judas, este Judas que aparece allí, también hermano o medio hermano, si lo queremos decir así, de nuestro Señor Jesucristo. Mire, qué interesante, y eso usted puede indagar. Ahorita de verdad no da tiempo, ya el tiempo se me está yendo, pero usted puede seguir investigando acerca de esto. Hay versículos que pueden confirmar eso. Déjeme ver si los tengo aquí anotados, para que usted también los anote y usted en su casa los busca. Anote Santiago 1:1. Mateo 13:55, Marcos 6:3. En estos versículos es cuando, por ejemplo, llegan a buscar a Jesús y le dicen: aquí están tus hermanos, fulano, sutano y mengano. Y ahí aparece el nombre de los que escribieron estas cartas. Bueno, y por último, el apóstol Juan tiene esa revelación del final de los tiempos, lo que nosotros conocemos como el libro de Apocalipsis, la revelación. El apóstol Nazario, mi papá, estuvo compartiendo hace unos domingos, o ha estado compartiendo estos domingos acerca del fin de los tiempos. No sé si usted estuvo en esos mensajes de los domingos. Él habló, por ejemplo, sobre el caballo, los caballos, ¿verdad? Diferentes, que se representan con diferentes colores, ¿verdad? Que representan diferentes momentos del fin. Eso aparece en Apocalipsis. Hace unos domingos también él predicó sobre la iglesia, la carta a la iglesia Esmirna, si no estoy mal. Pérgamo, gracias. Aparece allí en el libro de Apocalipsis. Y bueno, eso tenemos en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿para qué necesitamos esto? ¿De qué nos sirve tener el Nuevo Testamento? Bueno, regreso al versículo que les leí hace un momento. En segunda carta a Timoteo, el apóstol Pablo dice: toda la escritura, y ahora ya podemos confirmar que se refiere también a esta escritura. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Mis hermanos, valora lo que tú tienes. Si tú tienes la Biblia en tu dispositivo móvil, tablet o computadora, léela, disfrútala. Yo te animo a que desarrolles un plan de disciplina para leer la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que nos enseña a vivir. O sea, aprendemos a vivir a través de la Biblia. Aprendemos y conocemos a Dios a través de la Biblia. Somos confrontados por el Espíritu Santo cuando leemos las Escrituras. Dios nos corrige cuando leemos las Escrituras. El mundo se está poniendo de cabeza y da vueltas y se pone de cualquier forma. Lo que nos mantiene firmes y lo que mantiene este remanente de pueblo de Dios en medio de este mundo tan turbulento es la palabra de Dios. Así que, queridos hermanos, pidámosle al Señor que Él nos ayude a amar su palabra. Dice el apóstol Santiago: ¿alguno está falto de sabiduría? ¿Alguien necesita sabiduría? Pídasela a Dios. Pero ¿sabe cómo podemos obtener esa sabiduría? Leyendo esto. Y si usted por alguna razón no puede leer, porque tal vez usted no tuvo la oportunidad de ir a un centro de estudio, o tal vez ya su vista no le permite leer, o le da pereza leer. Mire, estamos en la época de la tecnología. Tenemos audios,
Esto que está acá ya está en audio tan bonito. Usted puede meterse al internet, al YouTube, o descargar una aplicación. Yo tengo la YouVersion. Usted descarga esa aplicación a su teléfono, a la computadora, y usted hasta le puede elegir la cita y le da play. Y ahí se queda ahí, escuchando. Hay personas que lo han grabado de una forma tan profesional, tan amena, con un timbre de voz tan agradable, que le van narrando. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y empieza ahí la narración, y usted, ¡oh, qué bonito! Entonces, hermanos, de verdad, que el Espíritu Santo despierte en nosotros esa sed por su palabra. Tú tienes alguna situación difícil, recurre a la palabra de Dios. ¿Quieres crecer en fe? Recurre a la palabra de Dios. Hay problemas muy serios y hay vicios que atacan tu vida, hay amargura en tu corazón, hay pecado en tu corazón que tú quieres sacar. Aliméntate de la palabra de Dios. Aliméntate de esta palabra. Come de esa palabra. Es increíble. Pero tú dices, pero ¿cómo le hago para dejar este pecado? ¿Cómo ya fui con el fulano, ya fui con los menganos, ya fui hasta con los brujos y no se me quita esto? Estás perdiendo tu tiempo y tu dinero. La solución está en la palabra de Dios. La palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es nuestra fuerza. La palabra de Dios es nuestro alimento. En ella encontramos fuerzas y razón para vivir. Incluso tú vas a leer una parte y vas a decir, ¿qué estoy leyendo? Porque al principio así sucede, ¿verdad? Juan. O peor, si usted, tal vez empezamos con Mateo, ¿verdad? Y empezamos con la genealogía de Jesús. Y usted empieza a leer un montón de nombres ahí. Y Matusalem mató a Salem. Ay, no. Y empieza usted a leer un montón de nombres y dice, ¿para qué me va a servir esto? Paciencia, paciencia. Puede usted empezar a leer, si usted quiere empezar a leer el Nuevo Testamento, puede empezar a leer el Evangelio de Juan. O lea el libro de los Hechos, eso es bien emocionante. Lea el libro de los Hechos, si usted nunca lo ha leído, léalo y póngase cómo empezó la iglesia. Le va a fascinar, le va a gustar. Póngase de pie, por favor. Y no solamente le va a gustar, le va a edificar. Usted va a ser muy edificado. Hay libros que nos entretienen. Hay libros que nos emocionan. Hay libros y hay palabras que nos van a edificar, pero solo la palabra de Dios nos va a transformar. Solo la palabra de Dios nos va a dar vida, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz. Puedes leer novelas, puedes leer documentos escritos por personas con mucho conocimiento académico. Puedes leer libros de diferentes ciencias y diferentes artes. ¿Lo puedes hacer? Claro que sí. Te va a entretener, te va a gustar, vas a avanzar en tu conocimiento, qué bueno. Pero cuando tú lees la Biblia, tu espíritu crece. Algo diferente sucede. No es igual. Cuando tú te alimentas de la palabra de Dios, creces, eres transformado. Incluso hasta eres confrontado. Van a haber ocasiones en que tú vas a leer la Biblia y cuando tú menos lo sientas, vas a leer un versículo y vas a tener que hacer pausa y vas a tener que volverlo a leer. Pausa. Y lo vas a tener que volver a leer 2, 3 veces. Y quizás lo vas a leer y vas a sentir que te estás alimentando algo y lo vas a volver a leer. Y van a haber ocasiones en donde tú vas a estar leyendo y cuando menos lo sientas, vas a sentir una lágrima por acá. Y tú vas a estar leyendo y ¿qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? Así va a ser. No te lo digo porque lo leí o porque alguien me lo dijo. Te lo digo porque eso me ha pasado a mí. Soy testigo de esto. La palabra de Dios transforma. La palabra de Dios alimenta. La palabra de Dios nos da fuerzas para seguir. Hay personas que lamentablemente no tienen esperanza. Están tan tristes,
se sienten tan abandonados, se sienten tan perdidos, recurren a vicios, a personas que ni les convienen. Este domingo yo prediqué y hablé sobre un versículo, Salmo 119, y ese versículo me parece que era el 114, que dice: en ti pongo mi esperanza, en tu palabra está mi esperanza. Tú eres mi escondite, tú eres mi escudo, tu palabra es mi esperanza. Hermanos, la palabra de Dios es nuestra esperanza. Le invito a que usted medite en esto que acabamos de hablar y cierre sus ojos y pídale al Señor, pídale al Espíritu Santo que sea Él quien le anime, nos anime a enamorarnos de su palabra, a disfrutar su palabra. Disfrutemos de la palabra de Dios.